¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su podcast ATT. Estamos aquí reinventándonos con un nuevo invitado, Jorge Cruz Morales. ¿Cómo está? Buenas tardes, público. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Morales? ¿Todo bien? ¿Qué contás? Bueno, ¿Cómo has estado? ¿Bien? aquí estamos, experimentando un poco este nuevo formato, ¿no? de tu podcast. La verdad que, primeramente, felicitarte por el tema de la evolución y cómo ha ido progresando este segmento, ¿no? de tu carrera. Y bueno, muy feliz de estar aquí para contribuir, para charlar un poco, reírnos, distraernos un rato. Está bueno, está bueno. No, la verdad que gracias a vos por darte el tiempo. Sabemos que estás un poco ocupado, para los que no sepan. Morales aquí es doctor de la carrera de medicina. La verdad que es una carrera que requiere mucho esfuerzo y la verdad que te agradezco el tiempo, ¿no?, que te has dado para poder estar acá. Pequeña anécdota. Ya habíamos quedado y luego me dijo, ya, está bien, bro, quedamos. Y luego le hablé hoy y me dijo, no, bro, hoy no se puede. Hoy no se puede y no, pues ya al final ya pasaron cosas y ya al final sí se pudo dar, pero bueno, la verdad que gracias por estar acá y nada, por la espacio. Pero contame, estamos hablando de que estudias medicina. ¿Cómo es la carrera? ¿Cómo te decidiste estudiar la carrera de medicina? Sí, bueno, es una pregunta que constantemente uno recibe, ¿no? Al estar estudiando esta carrera. Y bueno, la decisión en sí fue una decisión que fue evolucionada a lo largo de mi formación en el colegio, en la secundaria. Y fue fuertemente influenciada por mi abuelo, que ya falleció hace ya casi un año. Lo siento. Y bueno, él siempre fue una figura profesional a seguir, digamos, a ejemplificar y todo el tema. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, que me gustaba mucho también el tema de la ciencia, la biología, la química y todo eso. Me di cuenta que un conglomerado se resumía en medicina, digamos, ¿no? Y así fue direccionando mis gustos, digamos, a lo largo de secundaria. Y cuando llegó el momento de la verdad, yo tenía ya una idea de qué es lo que iba a estudiar. Y con ese plan me postulé a la universidad y bueno, saqué lo que sería. Obviamente no sabía lo que me estaba enfrentando porque uno como estudiante de secundaria no dimensiona mucho cómo es realmente la carrera hasta que estás básicamente en sexto año y te enfrentas a la realidad, digamos, ¿no? Pero con toda la ilusión y todo el buen ánimo empezamos y bueno, Sí. me estaba gustando. Dijiste algo curioso, que a partir del sexto año. ¿Por qué curiosamente decís a partir del sexto año ya te das cuenta de lo que te estás metiendo? Eso da curiosidad. ¿Por qué? Buena pregunta. Lo que pasa es que es una carrera que va cambiando mucho. Y si te das cuenta, siempre los primeros años son los más, como que el estudiante entra con mucha ilusión, quiere comerse el mundo, quiere salir el mañana para empezar a ejercer de una vez, etcétera, etcétera. Pero no sabe cuáles son los verdaderos retos de una carrera en general, no solamente hablando de medicina, sino también hablando de todas las carreras, básicamente, ¿no? Ya. Y a lo largo de cada uno de los años de medicina, uno se va dando cuenta de qué tan jodido realmente es esta carrera, digamos, ¿no? Porque empieza un poco ligero con las materias básicas, digamos, anatomía y histología, y se va poniendo más heavy a lo largo de los años con fisiología, con semiología, fármaco, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y sinceramente creo que en su momento no hubo alguien que me haya explicado o me haya descrito con detalle qué es lo que realmente significa estudiar medicina, porque quizás a veces está un poco romantizado la carrera, digamos, ¿no? Y eso genera un alto índice de deserción o un alto índice de profesionales graduados que no ejercen al final del día, digamos, ¿no? Todo por un tema de que no está muy bien visualizado cómo es el futuro, digamos, de una carrera como esta, ¿no? Pero eso no quita que sea una carrera bonita para soñar y una carrera bonita para
enamorarse, digamos, ¿no? Claro, lo comprendo en esa parte en la que dijiste que en general todas las carreras sí tienen su complejidad, ¿no? O sea, vos al principio yo creo que como cualquier estudiante entras y decís, bueno, ya entré, que uno se alegra, me imagino, cuando entra a la carrera de medicina, que me imagino que es muy cotizada y que es difícil de entrar. ¿Vos cómo viviste tal vez esa experiencia de cuando lograste entrar, digamos, ¿no? Porque como te digo, creo que es muy reducido los cupos para poder entrar y contame a ver sobre eso, cómo fue tu experiencia para poder entrar ahí y decir, ya estoy acá, ahora lo que sigue, digamos. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, no, es una de las carreras que tiende a tener una alta cantidad de demanda, ¿no? El tema de los cupos, especialmente en la universidad pública, ¿no? Yo estoy en la Gabriel René Moreno, sigo todavía en... Un saludo. Celebra Gabriel. Eh, pero sí, es una universidad cotizada, como en todas las universidades públicas, ¿no? De todos los departamentos y a nivel mundial, digamos. Pero la afronté con el tema de que era un paso más a realizar el sueño, digamos, de ser médico y que tenía que hacerlo de una u otra manera, digamos, ¿no? Porque siendo un poco realistas, digamos, ¿no? Estudiar medicina en una universidad privada es un reto, ¿no? No solamente para uno como estudiante, sino también para nuestros padres, el tema económico, muchas veces pasan cosas, digamos, ¿no? Claro, Y puedes estar atorado, digamos, ¿no? En tu carrera por cuestiones externas, digamos, ¿no? Entonces dije, bueno, mi plan número uno era la Gabriel, ¿no? Y dentro de todo ese mambo, había mucha gente que me desanimaba, mucha gente que trataba de hacerme pisar tierra, por así decirlo. O sea, que no te querían ver ahí, digamos, ¿no? Exacto, como que me decían que no iba a poder hacerlo. Ya, un saludo. Y bueno, básicamente eso. Pero yo tenía un objetivo, yo siempre he sido un poco obsesivo con algunas cosas y en específico el tema de entrar a la Gabriel era una de mis metas, digamos. Entonces me propuse estudiar en unos cursos, digamos, de preparación y bueno, entramos en el examen y se dio. Básicamente con conocimiento y un poco de suerte. Un poco de suerte. ¿Cómo fue ese tema del examen? ¿Fue difícil? ¿Te esperabas lo que era o nada que ver a lo que hayas estudiado? Sí, bueno, era un formato un poco estándar, ¿no? El tema del PSA, que ha ido evolucionando, ahora se llama CUP y hay otras modalidades. Para ingresar, digamos, ¿no? Claro. Ahora hay otras modalidades que son un poco más abiertas, no tan absolutas como un examen de 5 minutos y eso decide el curso de tu vida, digamos. Claro. Pero sí, era un examen corto y yo ya sabía un poco cómo era el formato por el tema de que estuve nivelándome y hacíamos también simulacros de cómo es el examen, entonces no estaba tan en bolas, digamos. Claro, claro, te entiendo. Yo te pregunto eso del tema de cómo fue el tema de ingresar, porque me imagino que muchas personas, como te digo, es una carrera muy cotizada, me imagino que no todas las personas tienen esa posibilidad de poder ingresar tal vez a una privada, que sabemos que es demasiado costoso, en especial la carrera de medicina. Entonces, el tema de poder ingresar, me imagino que es algo complicado, difícil, porque para los que entienden el contexto, en la Gabriel en nuestro tiempo, digamos, ¿no? No somos viejos, ¿no? Pero en nuestro tiempo, digamos, ¿no? Que era tipo, creo que tienes que tener un promedio, creo que eran 40 preguntas. ¿No? Sí, eran 40. 40 preguntas, ¿no? Sí, entonces sobre 40 tenías que tener en mi carrera. Por decirte un ejemplo, 20 era 51, si no me imagino, algo por ahí. Para pasar a mi carrera tienes que tener arriba de 25 preguntas correctas de 40, digamos, ¿no? No sé cómo era en medicina, pero era 36, 35 o las 40 de hecho. Sí, no, bueno, todo estaba en relación a cómo estaba la media ese año. Porque el año pasado, es decir, cuando nosotros estábamos en la promo, la media, o sea, investigué obviamente, la media era 36 sobre 40, ¿no? Pero en el año en que entré yo, la media era 37, 38. 37, 38 sobre 40. Sobre 40. Mierda. Entonces, sí o sí tenías que sacarte por lo menos un 37
para entrar dentro de la lista de los cupos asignados, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que esa vez me saqué 48, si no me equivoco. 48 perdón, 38 sobre 40. 38 sobre 40, vayas alta nota, boludo. Dos preguntas de lenguaje que siempre fue Siempre fue tu... talón de Aquiles, pero las demás eran preguntas que ya las había revisado, entonces sí jugó a favor el tema de estudiar, digamos, ¿no? Que es algo que mucha gente tiende a recurrir a la suerte, pero sí es importante prepararse, digamos, ¿no? El tema de la suerte, ¿vos dirías que es un factor clave o un factor muy oportuno para aspirar a, digamos, en ese tema de ingresar? Es un factor que ayuda, es un factor que ayuda. Porque también hay otras cuestiones, digamos, que están alrededor del ingreso a la Gabriel. Como todos sabemos, como todo proceso que no está bien fiscalizado, tiende a haber corrupción, tiende a haber otras modalidades, digamos, entre comillas, para digamos, ingresar, que es lo que te juega en contra, básicamente, ¿no? Entonces, sí es como remar contra corriente. Y un poco ilusorio, digamos, decir que es puramente estudiar y vas a entrar, porque hay mucha gente que estudia, que no pasa, se decepciona y pasan otras cosas, digamos, y gente que entra a la Gabriel y vos sabes que está ahí donde está porque influencia o cosas así, ¿no? o la ha muñequeado o ha pagado, etcétera, Ajá. etcétera, pero uno se da cuenta cuando alguien realmente le ha costado. Claro, entiendo esa parte. Entonces, ya bueno, pasando el tema, digamos, de cómo ingresaste, cómo fue tu experiencia no vivida ahí para ingresar, cómo fue ya estar adentro y tu primer día que dijiste, puta, aquí empieza mi aventura como para convertirme en doctor, digamos, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de luego entrar, tu primera clase, cómo fue todo eso, digamos, ¿no? Bueno, fue interesante y al mismo tiempo ¿Te asustaste? fui descubriendo un poco la carrera porque yo muy aspiracional, todo lo que quieras, no conocía cómo era la facultad de medicina antes de dar el examen. O sea, yo tenía idealizada la carrera, ¿no? Y más bien sí logró completar o logró llenar un poco la expectativa. Pero sí, obviamente, el primer día siempre es un poco más más leve. Más ¿O cómo lo diría? distraído, digamos, ¿no? Nosotros recibimos una inducción a la carrera unas 2 semanas antes de que empiecen las clases. Y ahí conocí a varios de mis mejores amigos que actualmente seguimos en la carrera. Un saludo. En el internado, chicos. Y bueno, básicamente en esos cursos de inducción fue que los conocí y después se hizo más fácil, digamos, cuando uno ya tiene amigos, el ambiente se vuelve más ameno y incluso el estudiar se hace mucho más sencillo, ¿no? Es el típico, la fórmula perfecta para pasar o para lograr terminar una carrera, siempre es tener amigos. Claro, vos dirías que un factor clave entonces es hacerse amistades, pero amistades bien, no amistades que esas que sí o sí te vas a aprovechar de esto porque tiene conexiones con ese, digamos. Claro. O sea, amistades de esas de que yo sé que vos me puedes ayudar, yo te ayudo y así formamos una amistad. Bueno, o sea, las amistades se forman solas, digamos, ¿no? Pero esas amistades que por decir, ya estoy con este tipo porque este tipo sí sabe, digamos, ¿no? O sea, sí puede aportarme algo, no aprovecharme, pero sí, digamos, tipo, sé que me podés ayudar en este tema y yo también te puedo ayudar. Entonces, ¿cómo vos dirías que es ese algo clave en toda carrera o en general? Sí, en todo ámbito, siempre, no solamente en el ámbito universitario, sino también laboral, personal, digamos. Siempre es bueno rodearte de gente que aporte y gente que refleje cómo es tu persona, digamos, ¿no? Claro. Y en este caso, en una carrera como medicina y también en otras carreras que tienden a ser complejas, tener un grupo de amigos que te ayuden, que te apoyen y que te generen esa sensación de que están avanzando y quizás en cierto modo una sazón de competitividad por ahí abajo. Claro. Siempre ayuda, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo estar con un grupo de amigos
no hace nada y quizás vos sos el que te esfuerza y estás alrededor de un montón de gente que no hace nada, entonces tu mínimo esfuerzo es lo máximo, ¿no? Pero si estás reunido, tu grupo de amigos es un grupo que tiene estándares altos de rendimiento o altos de alcance académico, entonces tu mínima se vuelve la más mínima, digamos, y tus aspiraciones suben. Claro. Hay una frase interesante de esa parte que dijiste de cuando estás rodeado de gente que no hace nada, entonces vos a veces te sentís como que yo soy el que hago todo, ¿no? Pero a veces puede salir a lo contrario, puede ser que vos sí tengas muchas aspiraciones, ¿no? De querer salir adelante, pero como estás reunido con gente que, digamos, que no te va a aportar mucho en la vida, entonces hay una frase interesante de eso que dice, si no mal recuerdo, era, quien está con lobo, a aullar se enseña. Entonces me imagino que eso puede influir bastante en cualquier ámbito, ya sea de estudio o laboral, que si te juntas con gente que sí te puede aportar en la vida, entonces sí puede surgir algo en vos de, como decir, una pizca de competitividad, pero también que te ayude a mejorar, no tanto como para hacer más, que tu ego se suba, pero sino como para decir, no, mira, yo sé que este es bueno, pero también me gustaría ser un poquito mejor. La competencia sana, pongámosle, digamos, Claro, ¿no? es ideal, es ideal. Es lo mismo que pasa en el ámbito comercial, que vos también estás familiarizado, que la oferta mejora el servicio, digamos, ¿no? Claro. Entonces, cuando vos estás rodeado de gente que lo está haciendo bien, entonces uno se hace un autoanálisis, digamos, y dice, bueno, si yo me pongo las pilas, me voy a ir al carajo. Claro. Entonces, entonces sí ayuda a tener gente que sabe, obviamente también te dan su perspectiva sobre la carrera, te dan nuevos consejos, nuevas visiones, digamos. Entonces, diría que sí, que es clave. Dirías que es clave. Entonces, y ya hablando de eso, digamos, de cómo entraste y cómo fue tu perspectiva, ¿no? De acuerdo a la carrera, ahora que ya estás en sexto año, séptimo, no sé cuánto, sexto año, ¿cómo es a lo largo de lo que has vivido, cómo es la carrera de medicina, según tu perspectiva, todo lo que has vivido? Bueno, Según vos, ¿cómo lo definirías? siempre al entrar a la carrera te dicen que entrar a medicina no es una carrera en sí, es decir, no es una carrera de 100 metros planos, sino que es una maratón. Entonces, entrar a medicina y terminar la carrera significa un camino de mucho esfuerzo y también mucho sacrificio personal, mucho sacrificio familiar y mucho apoyo también, ¿no? Entonces, a lo largo de todos los años uno se va a ir dando cuenta y cada vez tienes menos tiempo para hacer tus cosas, ¿no? Se van anexando materias mucho más complejas y vas dándote cuenta que mientras más avanzas en la carrera, más responsabilidad vas tomando, ¿no? Y eso no solamente te das cuenta vos, sino se dan cuenta tus familiares, tus amigos y te van viendo de otra manera, digamos, ¿no? Porque el estudiar medicina también involucra, como siempre lo digo y siempre lo he repetido, es un estilo de vida, digamos, ¿no? Es un estilo de vida que quizás no es el mejor estilo de vida de todos, porque es un estilo de vida un poco sacrificado y terminas hecho mierda, digamos. Claro, te entiendo. Pero sí moldea un poco tu carácter y obviamente el conocimiento que uno va adoptando te ayuda en múltiples situaciones de la vida, digamos, ¿no? Pero sí, diría que en resumen es una maratón un poco larga, digamos, ¿no? Ya. Y la clave es no rendirte en el camino, porque mucha gente se desespera por terminar la carrera, ¿no? Y ante el menor tropiezo decide retirarse o decide congelar la carrera o pasan otras situaciones y se dedican a otras cosas, digamos, ¿no? Pero ya también entra un poco tu amor al oficio, digamos, y qué tanto lo quieres, digamos, ¿no? Yo en lo personal tuve un desempeño
relativamente constante, digamos, ¿no? Son 6 años de carrera y la estoy terminando en 6 años, digamos, ¿no? Pero sé que hay mucha gente que no lo logra hacer de esa manera, pero eso no le quita el mérito, digamos, ¿no? Claro. ¿Vos qué le dirías, por decir, a esas personas que, por decir, digamos que la aman la carrera, pero por circunstancias externas, fuera de su poder de ellos, no la congelaron, la dejaron y por X cierto motivo ahí se quedó, digamos? ¿Vos qué le dirías, por decir, a esas personas que quieren volver y tal vez no se animan a dar ese pasito? No, lo principal es que tienen que entender que el estudiar medicina es una herramienta profesional, pero también es una herramienta social, también es una herramienta personal, digamos, ¿no? Eh, el incentivo es la recompensa detrás de todo ese esfuerzo, digamos, ¿no? Si es que uno ya ha invertido tiempo en esto, lo más lógico es terminarlo, ¿no? Es terminarlo. Obviamente si hay situaciones externas que hacen que no se puedan realizar, que tampoco es una pérdida de tiempo porque cada cosa que se aprende en medicina es aplicable en la vida en múltiples aspectos, digamos. Claro, interesante. Y ahora, hablando, volviendo un poquito más al tema de la carrera de medicina, tal vez para muchos curiosos, ¿vos cuál dirías que hasta ahorita es la materia más difícil que te ha tocado? Bueno, Según vos. es más difíciles. O sea, la que digas, no, esta ya sé que no di, o pasé raspando, o no te la recomiendo con esto, no, para nada. Hay, hay materias que son complicadas, pero pasables, ¿Ya? y hay otras materias que son complicadas, pero que por más que le metas al 100, Ujú. sí o sí pasas raspando. Ya. Desde mi perspectiva. Claro, claro. Personal. Pero una de las que más me ha costado, digamos, Claro. ¿no? Incluso he llegado a tener un breakdown. ¿Verdad? Llorando, llorando, y no, ¿por qué? Pero sí fue semiología. Semiología. Ajá, sí, ¿Qué, estudié en tercer año. qué se estudia en Y semiología? la semiología es la ciencia que estudia los signos y síntomas. Signos y síntomas. Ajá. Que también se estudia, tengo entendido, en comunicación social, la semiología, y que igual, de igual forma estudia los signos, digamos, ¿no? Entonces, la semiología lo que busca es instruir al médico de cómo leer al paciente, digamos, ¿no? Es decir, cómo forjar una visión médica, digamos, ¿no? Cuestión que vos estás en tu consultorio, entra tu paciente y tienes que ir analizando, escaneando a tu paciente, ¿no? Desde cómo está su cabello, cómo está su cara, si está deshidratado, si no está deshidratado, si su nariz está centralizada, si sus labios están bien hidratados, si están rojos. O sea, saber leerlo, digamos. Todo. Ajá. Escanear a tu paciente, básicamente. Entonces la semiología se enfoca a eso, en el tema de los signos, es decir, eso siempre, al principio siempre te dan una pauta, digamos, ¿no? Claro, claro, me imagino. Signos. Claro. Y el signo es algo visible, tangible, digamos, ¿no? Incluso cuantificable. En cambio, el síntoma es algo que el paciente te dice, o no, me duele el abdomen, me duele la panza. Y esto sería un síntoma, digamos, ¿no? En cambio, si vos ves que la mano de tu paciente está hinchada, Ya. eso se llama edema, ¿no? Entonces, vos al verlo, ya sabes que es un edema. Eso es la semiología. Y lo que fue jodido, digamos, es que me tocó pasarla en una situación un poco diferente, digamos, ¿no? Durante la pandemia. Ya. Y el contenido es muy amplio, muy extenso, es una materia que debería llevarse por lo menos en 2 años, diría yo, porque se estudia toda la aplicación de la semiología en medicina, en todas las especialidades. Se estudia cardiología, neumología, nefro, osteología, todo. O sea, básicamente todas las subciencias de medicina están basadas en la semiología. Entonces, es una materia larga, muy larga, diría yo. ¿Y en cuánto se llevan normalmente acá? ¿En un año? En un año. En un año.
Y bueno, yo sí me he llegado a frustrar un poco con esta materia. ¿Por qué? ¿Qué pasó con eso? Porque era demasiado el contenido y al momento de la verdad del examen entran 10 preguntas infames, digamos, Claro. que muchas veces ni siquiera eran preguntas que aportan a tu conocimiento general, ni tampoco preguntas aplicables, sino que eran preguntas que se le ocurrió, digamos, al docente. Que Un saludo. está formulada a modo de que sea un desafío, pero tampoco así. O sea, vos cómo lo pondrías. O sea, digamos que tu doctor entraste al examen, lo tenés a los ojos y le decís, no, son huevadas estas. No, pero sí. Yo realmente llegué a frustrarme mucho Claro. en esa materia y me dieron, sí, ataques de ansiedad, ¿Cómo? sensaciones de que no era suficiente, que, bueno, eso también, sí es que tuve un podcast, digamos, para Claro, que comentar. alguien sepa cómo es. Claro, comentarlo. Tienes que prepararte psicológicamente para... ¿Pero para qué en general? ¿Para la carrera o para la Uno semiología? para enfrentar el estrés, digamos, ¿no? Porque Ya. es una carrera muy estresante. Ya. Así de forma sincera. Porque, desde cualquier perspectiva mía o de cualquiera que le pregunte, es una carrera muy estresante. También la competitividad, en algunos casos, tiende a ser sofocante y tóxica, digamos, ¿no? Y la constante sensación de que eres insuficiente, ¿no? O sea, te llegan esos ataques así que no, yo sé que no doy o no escogí mal. ¿Qué miedo de hacer? Ajá, claro. Pero sí, yo creo que mucha gente va a estar de acuerdo con esto, porque a lo largo de la carrera vas conociendo gente que es muy capaz. Es decir, eh, hay como tres tipos de estudiantes, digamos, ¿no? Uno es el estudiante que le vale verga, digamos, ¿no? Claro, va porque ya ni modo. Va por cumplir y se acabó la carrera es porque es un suertudo. Claro, un saludo. Después están los estudiantes que se sacan la mierda y logran conseguirlo con mucho esfuerzo y logran ser buenos, ¿no? Y después están ¿cómo les digo yo? ¿Cómo lo definirías? Los bendecidos. Ya, lo bendecidos. Ya, bueno. Los que tienen un don, básicamente, ¿no? Hay gente yo conozco gente que tiene un don, ¿no? Que se le hace muy sencillo aprender las cosas y que tiene una memoria excelente y saben aplicar bien la medicina y son ejemplos, digamos, ¿no? Entonces, quizás yo me encasillaría en el medio. En el medio, claro. Porque sé que no soy don sabelo todo, digamos, ¿no? Pero todo lo que he aprendido, todo lo que estoy cosechando básicamente es porque le he metido muy, muy duro, digamos, ¿no? Claro. Por mérito propio, digamos, ¿no? O sea, sí, leyendo, estudiando, aprendiéndotelo, memorizándotelo, y ya al final del examen ya decís, puta, yo sé que me esforcé, entonces tengo que meterle, digamos. Claro, no le quita el mérito, sí, a la gente, al tercer grupo, digamos, ¿no? Un saludo. Ya. Pero sí, igual en otras carreras se van a dar cuenta, al tiro te das cuenta cuando hay alguien que tiene un don, digamos, y que es inteligente y toda la cuestión, digamos. Obviamente cada quien tiene sus rollos, digamos, ¿no? Claro. Pero sí, uno como un estudiante que se esfuerza, digamos, y que le cuestan las cosas, sí llega en cierto momento a sentirse un poco insuficiente, sentirte como que nunca vas a terminar o como que al momento de salir, también eso también es una reflexión que al nuevo estudiante de medicina que está escuchando esto, siempre te desaniman un poco y te hacen sentir menos con el tema de la edad. Yo entiendo que es un factor importante y que la experiencia
hace la experticia, digamos, ¿no? Y que no es lo mismo un médico que es subespecialista en, no sé, cirugía de tórax, digamos, ¿no? O un pediatra intensivista a un médico que está saliendo después de 6 años de estudio, ¿no? Claro. Entonces, quizás compararlo es algo un poco ilusorio y quizás no muy sano, digamos, ¿no? Que uno se compare, pero es inevitable. Ya. Porque vos revisas a esas personas y dices, puta, ¿cuándo voy a llegar a ser así? Digamos? Claro. Y eso quizás a veces te ahoga un poco. Claro. Pero bueno. Claro, te entiendo en esa parte, digamos, ¿no? Dando todo el contexto, digamos, de cómo me contás de que cómo fue toda tu perspectiva en sí de la medicina, me intriga mucho el hecho si tal vez una vez ya dentro de la carrera ya tuviste, digamos, como decís que tuviste bajones, me imagino que también han tenido unos subidones, pero de esos buenos y decís, puta, ¿cómo será mi título cuando llegue a doctor o cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa inspiración que te levantas después de estar, yo qué sé, después de dar un examen fatal de semiología, pongámosle? ¿Cómo es ese hecho de decir, ya, ahora de aquí subo para adelante y a darle átomo, como dicen, digamos, ¿no? Sí, ¿Cómo no, son eso? como te digo, no todo es un camino tortuoso, digamos. Claro. Hay muchos momentos gratificantes en la carrera, hay materias que uno sabe que te destacas y sacas una nota excelente, y algo muy gratificante también de manera personal es el tema de ser auxiliar de docencia, por ejemplo, que es algo que a mí me ha aportado mucho a nivel profesional, a nivel personal, y que sí te da una inspiración, digamos, ¿no? De decir, puta, estoy haciendo algo bien, digamos, ¿no? A pesar de que no sea algo muy grande, pero influenciar a ciertas personas y que vos escuches, digamos, y que digan, digamos, el auxito, a mí me dicen Toto en la universidad. Un saludo. Yeah. A todos mis alumnitos. Cuando yo escuchaba que hablaban bien de mí o que hablaban bien del Oxitoto, digamos, sí era un regalo, digamos, ¿no? Fruto del esfuerzo, que sí te da ese empujón que se necesita algunas veces, ¿no? Porque quizás muchas veces uno se hace muy de menos, digamos, ¿no? Pero bajo los ojos de otras personas, sos wow, ¿entendés? Y claro, te entiendo esa parte. eso muchas veces cuesta entenderlo, y ahí entra el tema de la autoestima también, que no es todo el tiempo, ¿no? Sí, yo trato igual de tener esa autoestima siempre alta, digamos, pero hay bajones y subidones, ¿no? Pero la carrera de medicina te da muchas alegrías. Muchas alegrías. Claro, dando el contexto, digamos, de que hablaste de que no, yo me puse posición fetal y lloré y de todo. Ahora, ¿cómo es la alegría de la medicina? O sea, ¿vos cómo lo definirías eso que te hace empujoncito para decir, pucha, voy a llegar a ser doctor, estoy haciendo bien? ¿Cómo vos lo definirías esa parte, entre comillas, pongámosle la alegría de la medicina, digamos? Bueno, para empezar, lo que más te hace feliz o lo que más te llena, digamos, es el fin de la medicina, es decir, ayudar a las personas. Siempre igual cuando ingresé a la carrera hablé sobre que la medicina es un apostolado. Eso lo saqué de un libro que se llama Médico de Cuerpos y Almas. No es un libro que habla, o que, bueno, es la historia de San Lucas, ¿no? Que a lo largo de su vida, él nace en un hogar romano, ¿no? Crece, en realidad, él es como que adoptado, por así decirlo, por un hogar que era de romanos, era de un subteniente de romanos, no tengo bien el concepto, pero crece en una familia así, y él es de origen griego, ¿no? Él era griego, judío aparte. Eh, Él nace y crece en ese ámbito,
y a lo largo de su vida conoce a Dios, tiene ese llamado a Dios, y además de eso, es instruido en la ciencia de la medicina, ¿no? De lo que era en su momento la Claro. medicina, digamos, ¿no? Entonces, en muchas partes de este libro que habla sobre la vida de él, cómo crece y cómo va experimentando lo que es estudiar medicina en aquellas épocas, que siempre lo recalca en el libro, que era una carrera de cierto estatus, digamos, ¿no? ¿Cómo es cierto estatus? O sea, era una carrera de la élite, básicamente. Que no todos podían aspirar, digamos. No todos podían aspirar porque era cara, y si tenías que estudiar medicina, estudiabas con un mentor que era médico, ¿no? Entonces no existía el concepto de ir a la universidad y estudiar por tu cuenta. Claro, era la propia práctica, me imagino. Era la digamos. práctica y uno se forjaba con un mentor, digamos. Claro. Y los médicos eran un grupo muy selecto, digamos, que tenían una llegada a las altas esferas sociales en su momento, que llegan a tentar a Lucas en su viaje, digamos, ¿no? Ya. Porque eso sí es algo que se ve ahora en la actualidad y siempre se ha visto, que detrás de la profesión siempre hay un lado un poco oscuro, digamos, ¿no? Ya. Y también la degeneración de las profesiones, digamos, ¿no? Pero Lucas a lo largo de su vida es tentado, digamos, ¿no? O tratan de desviar un poco su misión, pero él desde muy chico tiene visiones y no lo imagina, él visualiza por ejemplo, en un momento de su vida visualizó la crucifixión de Jesucristo, sintió el llamado de Dios, digamos, ¿no? A predicar la palabra, etcétera, etcétera. Ya. Y en su momento llega a completar, digamos, su formación, y le preguntan, ¿y por qué no te especializas? ¿O por qué no buscas una rama de la medicina que te dé un poco más de reto, digamos? Y él dice que no, que él siempre prefirió y que iba a seguir así el tema de la medicina general, digamos, ¿no? Ya. Y él nunca llega a conocer a Jesucristo, pero su gran lema era ese, ¿no? De ayudar a los demás como un apostolado. Entonces, eso quizás es uno de la gratificación más grande, digamos, de medicina, aparte del tema de que medicina se ve cosas muy locas, la verdad. ¿Cómo entrando y llegando a ese tema de lo malo a lo bueno y ahora a lo loco, como vos decís? Muy locas, la Claro. verdad, que ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo definís eso? son situaciones que solamente alguien que estudia medicina va a experimentarlo y verlo, ¿no? Y te va a entender, me imagino, digamos, Entonces, ¿no? quizás eso también te da una óptica de que tu carrera, puta, es la joda, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando yo roté ginecobstetricia en la caja petrolera, experimenté lo que es, por ejemplo, una cesárea, un parto. ¿Estuviste en eso? Estuve en partos y en cesárea. ¿Cómo es eso, hermano? Y quizás desde la perspectiva común, eso se ve como algo un tanto banal, digamos. Pero el vos verlo y en algunos casos asistirlo y realizarlo, es una experiencia de otro mundo, la verdad, porque es el nacimiento de alguien, digamos, ¿no? Es decir, Claro, una nueva vida. se va a convertir en alguien, digamos, ¿no? Entonces, sí tiene un trasfondo sentimental y también te da ese sentido de humanidad, digamos, ¿no? Claro. Y vos ves un parto y ves 100 partos, pero la gente común, ni siquiera la madre lo ve. Uh-huh. O sea, cuando hay un parto, ni siquiera la madre está viendo su propio parto, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, hay videos y hay
otras formas de Experimentar, ¿no? Pero ninguna se compara al estar face to face, digamos, con una cosa así, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue el vivirlo, el sentirlo, el cargar una nueva vida que llega obviamente al mundo y tener y decir, pucha, o sea, lo estoy haciendo tal como me decían que iba a ser en mi carrera, que iba a ser un sub y baja de emociones, y cómo fue ya llegar a la práctica de estar estudiando un libro a estar aquí asistiendo, digamos. ¿Cómo fue Sí, eso? no, o sea, toda la carrera uno se la pasa inundada en el tema de la teoría, digamos, y es en el internado en que realmente uno experimenta en carne propia la medicina como tal. A veces te iba a preguntar, Entonces, estuviste internado, ¿no? es un cambio muy drástico. Explica para las personas las que no sepan qué es un internado en sí, digamos. El internado rotatorio es la modalidad de graduación de medicina. Ya, Eso se maneja aquí en Bolivia y también en otras partes del mundo. Y básicamente lo que hace es que un año entero estás rotando básicamente como un pseudo médico, digamos, a lo largo de las especialidades que están conglomeradas en el internado, ¿no? uh-huh. Entonces lo que haces básicamente es ir a un hospital y asistir a los residentes y a los médicos que trabajan ahí. Entonces es una perspectiva totalmente diferente a lo que es toda la carrera, ¿no? Entonces, en sexto año es cuando realmente te das cuenta cómo es la medicina, ¿no? Porque te chocas con la realidad de lo heavy que son los horarios, por ejemplo, de lo desafiante que puede ser un poco igual la academia con otros médicos que saben mucho más que vos Claro. por la experiencia, por la revisión, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando experimentas cosas como estas, digamos, ¿no? Como cómo atender un parto, cómo hacer una sutura, cómo reducir una fractura, cómo no entrar en pánico en un paro cardíaco, digamos, o cómo se opera, no sé, un tórax, digamos. Claro, me imagino. Entonces, esa óptica de hacerlo tangible toda la teoría es un salto muy, muy grande, diría yo, que sí, si bien te va preparando a lo largo de la carrera con las prácticas, pero no es para nada lo mismo la experiencia que tiene un interno, digamos, ¿no? Entonces vas en los 4 bloques del internado, ¿no? A hacer ginecobstetricia, medicina interna, pediatría y cirugía, digamos. Y al final, que ese tendría que ser el orden, digamos, hace medicina social, es decir, salud pública. Aquí la salud pública, por decirlo así. Y en este caso, el módulo de salud pública eh, es como una temporada, en este caso son 3 meses básicamente, que te lanzan al sistema de salud público de Bolivia. Claro, ¿no? un saludo a Bolivia. Y el objetivo es que uno se empape un poco de la realidad de otras comunidades, digamos, o la realidad humana que se vive en el departamento, ya sea aquí en Santa Cruz, en la ciudad, como también en las comunidades, digamos, ¿no? En las provincias. Entonces, lo que busca este módulo es que el médico se humanice, por así decirlo, ¿no? Y deje de, de idealizar a la medicina como algo superior, digamos, o como una carrera de élite y que no se junta con la gente, digamos. Entonces, salud pública te hace pisar un poco la tierra, digamos, y te expone a la realidad de otras realidades muy distintas. Claro, o sea, como yo te digo, no es lo mismo, yo creo, de leer el libro de anatomía a ya estar ahí con el pleno paciente en pleno paro cardíaco y voy a decir, ¿qué hago, digamos, no? O sea, Entonces, yo me imagino que ese programa es para eso, ¿no? Tal vez ponerte en la situación de que
claro, estás cómodo en tu casa leyendo un libro, pero no es lo mismo, digamos, que estar a las 2 3 de la mañana y llega un paciente y no saber qué hacer. Así que me imagino que ahí también te enseñan a manejar esas situaciones que no aprendes tal vez en la facultad como tal, digamos, ¿no? Claro, no, es una forma, ¿Cómo lo definirías? muy, ¿cómo te podría decir? Muy abrupta de enseñarte cómo realmente es, digamos, ¿no? Pero yo en salud pública, en ese módulo de provincia, sí me di cuenta que mi vida es muy, muy diferente a la realidad de otras personas, porque yo hice mi provincia en en un pueblito que se llama Ascensión de Guarayos. Uh-huh. Pueblito entre comillas, porque es un pueblo grande, ¿no? De unos 30.000 personas más o menos. Un saludo. Un saludo a Ascensión. Pero aparte a pesar de que era un pueblo grande, se ven realidades súper, súper diferentes a cómo es la realidad aquí en la ciudad, al punto de que hay gente que vive básicamente sin ningún tipo de protección externa, viven sin bardas y viven en casitas de madera, básicamente, ¿no? Claro, Entonces, de adobe, me imagino que son algunos así. en este caso predomina la madera, Uh-huh. ¿no? Entonces, súper diferentes, familias numerosas, con muchas deficiencias, enfermedades prevalentes. Entonces, quizás la parte de provincia te hace pisar tierra y decir, no todo es tu burbuja perfecta como citadino, digamos, y la vida es jodida, ¿no? Y hay gente que está muy, muy jodida en Claro. parte del mundo y estás a pocas horas, digamos, de la ciudad y la gente sigue viviendo así como en épocas antiguas, digamos, ¿no? Como en épocas de la colonia, ¿vale? Claro, o sea, cuando no tenés nada, digamos, ¿no? La medicina antigua, digamos, ¿no? Gente que sigue tomando agua ¿Cómo se llama? De la de tutuma. norias. De la tutuma y de todo eso, ¿no? Gente que Claro. tiene noria en su casa, ves la noria en el fondo, y está Claro, agua sucia, claro, es agua sucia la de Noria. contaminadísima y la gente toma agua de ahí, Uh-huh. ¿entendés? Y vos en tu comodidad De tu casa, digamos, de ¿no? tu casa tenés agua en la pila, ¿no? Claro. Entonces sí te hace tocar un poco de tierra, ¿no? ¿Cómo vos viviste esa experiencia? Porque me imagino que cuando fuiste a Asunción de Guarayo fuiste solo. O sea, no fuiste con mamá, ni papá, ni nada. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia tal vez de vivir solo? Sí, bueno, Esos 3 meses, digamos. ¿Cómo fue vivir, digamos? Se te viene tantos recuerdos a la mente que me imagino. Entonces, claro. Entonces, ¿cómo fue eso, no? Con esa parte. bueno, fue interesante en el sentido de experimentar un poco cómo es el destete básicamente de tus padres, ¿no? Claro. Que es algo que muchas veces cuesta, ¿no? Mi llegada allá obviamente fue con ayuda, ¿no? De mi mamá, que hizo un contacto para el tema del departamento, allá alquilé un departamento. Un saludo, señora. Y bueno, me ayudó en ese sentido y después el traslado lo hicimos en auto y básicamente era un cuarto y tenía una cocinilla, ¿no? Una cocinilla eléctrica Y nada más. y yo. Y ahí moría. En la cama, más bien pude llevar un refri, sí, Ya. pude llevar un refri para algún día de calor, porque en la Asunción de Guarayo hace un calor tremendo. Ya. Y bueno, me enfrenté, lo principal es el tema de lavar la ropa, por ejemplo. O sea, Claro, o es sea. algo menor, pero mierda. Claro, o sea, nadie te cuenta, es que me imagino que nadie cuenta esta experiencia de, o sea, vas a hacer tu provincia y volvés y lo contás y tú dices, ¿cómo te fue bien? Uno solo responde bien, digamos, ¿no? No, fue una cuestión totalmente nueva, digamos. Claro. Si bien yo sé cómo es autosustentarse y hacer mis cosas por mi cuenta, digamos, o sea, no diría que soy muy independiente, Claro. pero sí este tipo de cosas no las tomaba en cuenta cuando yo estaba aquí, ¿no? Ujú. Porque
tenía un lavarropas y el tema de la comida casi siempre se resolvía con mi madre. Claro. ¿Y cómo fue Entonces eso? me enfrenté a eso. Uno no tenía lavarropa, entonces me tocó lavar mi ropa A mano. a mano. A mano. Que no era la primera vez que lo hacía, Claro. pero ahora me tocó hacerlo de manera sistemática. Es decir, ¿Cómo era? semana tras semana. ¿No? Ajá. Si no lavo mi ropa, Era porque vos no lo habías. era porque nadie más lo iba a hacer. Claro, me imagino. Y si no la lavaba, yo iba al hospital. Todo cuchuqui, todo cuchuqui, me imagino, digo, claro. Entonces no hay otra alternativa, ¿no? Señor Morales, creo que no se bañó. Así. Más bien me tocó una época de frío. Ya, bueno, claro. Pero sí, obviamente hay algunos truquillos que uno aprende como foráneo. De agarrar tu ropa, algunas veces cuando tenés planeado volver a Santa Cruz a visitar a tus padres, digamos, acumulas un poco de ropa y llevas para lavarla allá. Hola mamá, no esperaste que me traiga la hora aquí. Pero la mayoría de las veces me tocaba lavar mi ropa, colgarla, etcétera, etcétera. Y también cocinarme, digamos, ¿no? ¿Cómo era ese tema? Que no era una amplia variedad, sino que se resumió a cocinar básicamente salchichas, carne, maruchan, pan molde, estaba cocido, Me salvó la vida el pan molde, a decir. atún y, bueno, tomate y lechuga, digamos, ¿no? Que Ahí moría. lo básico. Claro. O sea, vos sobrevivías con lo básico ahí, digamos, ¿no? Claro. Obviamente tenía la gran ventaja de que en mi hospital me daban alimentación de almuerzo y desayuno, almuerzo y cena cuando estaba de turno. Uh-huh. Entonces, el tema de la cocina era cuando, quizás más que nada para el tema de la cena o los fines de semana que yo me quedaba allá en Ascensión porque no podía viajar todo el tiempo, digamos, ¿no? Uh-huh. Claro. Claro, me imagino que era medio jodido ese tema de que no podías venirte cuando vos querrás, digamos, no un fin de chao me voy, digamos, ¿no? Pero a pesar de todo eso, fue una experiencia en la cual yo me autoconocí de nuevo. ¿Cómo lo definiría eso? Esa es una buena palabra que recién estoy autoconocí. Es como ¿Cómo diría? una, ¿Cómo lo definiría? una introspección a tu propio yo, digamos. Que muchas veces con el ajetreo del día a día piensas tanto en el futuro, piensas tanto en las cosas que vas a hacer mañana o en un rato, que te olvidas del hecho de existir, ¿no? Es decir, estoy aquí y soy yo, ¿no? Ah, claro, interesante. Entonces, en esos momentos de soledad, digamos. Claro. Está cholito, digamos. Claro. Te pones a pensar, digamos, a dónde estás yendo, qué es lo que está mal en tu vida, qué estás haciendo bien, qué es lo que te gusta hacer. Por ejemplo, volví un poco a mi antiguo hobby de ver pelis. Uh-huh. O sea, sé que es algo un poco general, digamos, pero me gusta mucho decir. Entonces siempre tuve una deuda muy larga de películas que no he podido ver por cuestión de tiempo, digamos. Entonces sí me puse en plan en momentos libres, digamos, ¿no? Volver un poco a ese hábito, también el hábito de la lectura, me llevé mis libros. Entonces, el estar solo te hace priorizar qué es lo que te gusta hacer y qué es lo que haces por ti mismo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido sí fue interesante, ¿no? Interesante. Me vi la saga completa del Padrino, por ejemplo. ¿Qué va a ser, verdad? ¿La viste de la 1 a la 3? ¿De la 1 a la 3? Sí, y que me han dicho que la mejor es la 2. No la he visto. Todas son muy buenas. Todas son muy buenas. Pero la mejor, en mi opinión, es la 1. La 1. La 1. O sea, en sí es una saga antigua. Claro, sí es de los clásicos, me imagino. Si no me equivoco, salió en 1980, por ahí no es más o menos que recuerdo. Pero bueno, volviendo al tema. Claro, pero o sea, y me imagino que ya después de todo eso, ¿cómo lo dijiste? Autoconocerse. Después de eso que ya lo viviste, y luego cuando ya estaba por acabar el tema del internado, el tema de decir, bueno,
Chavo Asunción, digamos, ¿no? ¿Cómo fue ese tema de decir, bueno, lo cumplí? ¿Cómo se sintió esa gratificación? ¿O cómo vos lo definirías toda esa experiencia? La verdad que tuve un cierre muy bueno, muy bonito. Eh, Básicamente teníamos que preparar un trabajo de investigación, ¿no? Dirigido al hospital y cómo mejorarlo, digamos, ¿no? Entonces, presenté mi trabajo, era un trabajo dirigido al gran problema que hay en la ascensión de Guarayos, que es la alta prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Ascensión de Guarayos es una de las provincias que con más alto índice de VIH que tiene todo Santa Cruz. Entonces, lo vi como una problemática interesante para desarrollar y hice encuestas mano a mano, digamos. Dimos charlas también y presenté mi trabajo, hice una presentación, hice un informe, e incluso estuvimos a punto de trabajar con la municipalidad ¿Qué hace, verdad? para hacer un spot con un poco del resumen, digamos, del trabajo, pero por cuestiones de tiempo no se pudo concretar. Pero me fui con una buena impresión y fue muy bien recibido el trabajo, me felicitaron, toda la cuestión. Entonces, me fui con la sensación de que sí puede aportar a cierto modo, digamos, a la comunidad, obviamente con mi trabajo y esfuerzo, porque también me esclavizaron. Un saludo, ¿cómo se llama el hospital? No quería decir. Hospital Municipal de Ascensión. Ah, así no era. Un saludo a ese hospital. El doctor, ¿qué está pasando? Yo te cogí aquí mi brazo. Ya bueno, pero apartando de todo eso, ¿vos qué le dirías a las personas que tal vez están viendo esto y, pucha, yo voy a hacer mi internado? ¿Qué consejos les dirías a todas esas personas que tal vez tienen miedo? Porque muchas personas lo tienen previsto de vivirse solo, ¿cuántos son? 3 meses. Entonces, ¿qué le dirías vos a ellos? Yo diría que le metan. Que se animen. Porque muchas veces uno por el tema de, de la dificultad que significa irte a otro lugar y vivir solo, muchas veces trata de evitarlo. Y mucha gente incluso paga para quedarse, ¿no? Pero quizás es una experiencia que no deberías privártela. Obviamente va a requerir un esfuerzo tuyo personal y también una inversión económica. Eso también no depende de vos. Claro. Pero si puedes hacerlo y si tenés las posibilidades de costearlo, yo lo haría. Yo lo haría totalmente. Porque es muy diferente hacer la provincia en una provincia. La diferencia es lo aquí en la ciudad. Claro, es muy diferente, me imagino. Obviamente, con las comodidades de estar aquí en la ciudad es otro mambo. Pero a nivel personal y de conocimiento, es muy recomendable hacer la provincia. Claro, o sea, yo me imagino, entre comillas, no ir a embarrarte allá y aprender, ¿no? O sea, cómo son afuera, como vos dijiste, de la burbuja que en la que vos vivís, ¿no? Que es aquí en la ciudad, que tenés todas las comodidades posibles y que tal vez estar allá en provincia, ¿no? Como se le dice, de estar con ellos, convivir con ellos, mejor dicho, y ver otra perspectiva de la medicina, según tu experiencia, es como decir, wow, o sea, estoy viendo otras cosas que veo y me imagino que aprendes más. Claro, no, aparte que si bien es una forma de experimentarla, pero también como es un lugar donde no hay mucho personal, te llegan a dar cierto grado de responsabilidad mucho mayor al que te darían aquí, ¿no? Claro. Entonces uno va personificando a poco y vas dimensionando un poco cuál es la responsabilidad real que tiene un médico. Claro. Porque muchas veces se romantiza el tema de hacer medicina y que uy, es una carrera divertida y bla bla, estatus y el tema social. Y no es así, digamos. Pero es una responsabilidad muy heavy estudiar medicina.
Claro. Muy heavy. Y ya pasando todo eso, ya casi llegando al final, ¿cómo vos, hasta ahorita tu experiencia de los 6 años que has estado contando lo malo, lo bueno, lo loco, lo que has experimentado en provincia y en sí el amor a la carrera que le tenés, ¿cómo vos la definirías hasta este momento que estamos grabando, tu experiencia como para llegar a ser médico? La verdad que si tuviera que definir la experiencia, diría que es un reto. Un reto. Un reto. Y que el conseguirlo y el terminarlo es una bendición, la verdad. Y bueno, yo tengo la idea de que es una carrera muy linda, la verdad. Y últimamente he estado viendo igual cosas tremendas, digamos, que, como te digo, muy pocas veces vas a experimentarlo. Y de hecho, nadie que no estudie medicina lo va a hacer, digamos. Entonces, estoy feliz, la verdad, con mi carrera, con mi progreso. Quizás sí debería ser mejor ¿Cómo lo dirías? el tema de cómo se maneja aquí en Bolivia. Porque obviamente la medicina en otros países está mucho más desarrollada, hay más medios con los cuales uno puede tener comodidad al momento de trabajar, ¿no? Uh-huh. Pero no quita que aquí en Bolivia se haga buena medicina, hay muy buenos médicos. Entonces, sí la recomiendo, pero vean todos los peros. Es decir, si le van a meter, absténganse las consecuencias. Ya, así vos ese consejo le darías así. Claro, o sea, me imagino claro el consejo tipo, métele, pero vos sabes a lo que te estás metiendo. Es hermoso, pero prepáralas. Claro, me imagino, no, bueno. Y bueno, ya contando toda tu experiencia, la verdad que te agradezco, ¿no? Toda la experiencia que nos has contado, pero para muchos que se están animando a estudiar medicina, no saben, ¿no? Tal vez a lo que se están metiendo, y yo creo que con tu experiencia contada, tal vez ellos ya lo tienen más definido. Y también gracias a vos, ¿no? Por estar aquí, por darte el tiempo. Me imagino que estás súper ocupado, me dijiste que mañana tenés turno. Entonces, no, la verdad que te agradezco por estar aquí en el podcast, por tu tiempo más que todo, y que nada, ¿no? Por aportar. La verdad que gracias a la medicina aquí en Bolivia, como decir, nos tiene su falencia, en todo país tenemos falencias, pero con personas como vos, como otros médicos que también le están metiendo duro, podemos llegar a mejorarlo, ¿no? Así es, sí. La verdad que muchas gracias también por este espacio. También agradecerte por el interés, ¿no? en esta carrera, que demos a conocer también un poco la perspectiva de algunos estudiantes. Obviamente es muy subjetivo todo lo que hemos hablado el día de hoy. No es a modo de desilusionar o de desmotivar a algunos que quieran empezarla, sino a modo de que vean realmente cómo es la cosa. Obviamente hemos contado el mínimo. Claro, claro, es como una raspadita, ¿no? Lo que hemos contado. Del iceberg. Imagínate cuánto tardaremos acá hablando 3 horas y eso que ni con 3 horas creo que bastaría. Pero sí, no, agradecerte a Ciño, la verdad que igual muy admirado con tu trabajo, con todo el progreso que estás haciendo a nivel profesional, y esperamos estar en otros episodios también con otros invitados. Claro, firme. A Brandon. Un saludo a Brandon. un saludo, Brandon. Ya vamos a estar pronto. No, la verdad que, como te dije, gracias a vos y que ya nos estamos viendo para un próximo episodio. Gracias, se cuidan. Nos vemos, gente. Chao, chao.